Hola, buenas días o buenas tardes. Hoy otro ejercicio que también es un clásico, emblemático y conviene tener en cuenta. Le vamos a llamar Rápido y Furioso, como la película, ¿no es cierto? Donde el auto va a gran velocidad. Para introducir en el tema, recordemos que en el movimiento parabólico, porque Rápido y Furioso es un caso especial en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Para introducirnos en el tema, recordemos que verticalmente, a ver, el lápiz azul puede ser más conveniente. Recordemos que verticalmente hay un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ya? Llega al vértice, pero una vez que llega al vértice comienza a descender el proyectil, es una caída libre. Caída libre. O sea, aquí el vértice separa en dos tipos de lanzamiento, dos tipos de movimiento vertical. Caída libre. Ahora, lo bueno es que las ecuaciones paramétricas del proyectil, en particular la componente griega, va a servir tanto para el lanzamiento vertical hacia arriba como para la caída libre. Vamos a escribir esas ecuaciones porque las vamos a necesitar una vez más. Tenemos E sub 0 de xt más x sub 0 y de t, ¿no es cierto? Lo mismo, menos un medio gt cuadrado más b sub 0 y t más, está bien, menos un medio gt cuadrado más b sub 0 y t más y sub 0. Ya. Ahora, la situación de Rápido y Furioso corresponde desde un vértice a una caída libre. Vamos a modificar un poco el dibujito a fin de cuentas de que se entienda, disculpe el acercamiento, pero necesita ver, estoy siempre monitoreando de que lo que estoy conversando está bien, va a ver quién va a quedar bien en la cámara. Vamos a una modificación. Ya sabemos que este es el vértice, ya lo sabemos. Vamos a borrar un poquito esta parte de acá y vamos a contextualizar Rápido y Furioso. Tenemos acá una suerte de acantilado. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Aquí no importa si es irregular. Esto es un acantilado. Entonces aquí va el auto. ¿Ya? Va hacia allá. Hacia la derecha. Y el vector de velocidad inicial, en este caso sería v sub 0. Ya sabemos que v sub 0 es el vector de velocidad inicial, que en este caso, si nos fijamos, es puramente horizontal. Ahora, nosotros ya sabemos de que ese vector de velocidad después, en general, no es que después, sino que en general, es una función que depende del tiempo. Al igual que el vector posición, el vector velocidad depende del tiempo. Y va a haber una velocidad ya de llegada que va a ser esta. ¿Ya? Ahora, voy a exagerar un poquito más el tamaño. Si el ángulo que forma con la horizontal, aquí el tema de que si el auto sobrevive o no, si los tripulantes sobreviven o no, y si el auto queda en buen estado o no, depende mucho de este ángulo. Si este ángulo cerca de 90 va a caer, como decimos acá en Chile, de punta, ¿no es cierto? El resultado va a ser desastroso.
probablemente mueran las personas o el auto que explote o va a quedar muy mal. Así que creo que es bastante obvio por qué vi Rápido y Furioso, porque, ¿no es cierto?, en la película, en alguna parte, el chofer ya sabe que se le termina el camino, aumenta su velocidad lo más que puede, de tal forma que si la magnitud de B sub 0 es lo suficientemente grande, este ángulo se puede disminuir. ¿Ya? A este ángulo le vamos a llamar alfa. Y la pregunta es, ¿cómo calcular alfa en función a este B sub 0? Alfa como una función de B sub 0. Esa es nuestra tarea. Encontrar una expresión de la velocidad máxima para satisfacer un ángulo. Por ejemplo, tal vez un ángulo apropiado de llegada alfa podría ser 20 grados. Si llega con 20 grados al suelo, el auto queda relativamente bien, ¿cierto? Tal vez ya 30 o 40 grados no sea tan bueno. Y obviamente en la medida que se acerca a 90 la situación va a empeorar. Realizar esto no es para nada complicado. Lo que necesitamos siempre en un ejercicio es método y orden. Tenemos aquí las ecuaciones paramétricas del movimiento proyectil y por lo tanto R, función del tiempo, va a ser, vamos a escribir, perdón, R, que es el vector posición, va a estar dado por esto, que es la componente X, T más X sub 0, y unitario más menos un medio G de cuadrado más P sub 0 YT más I sub 0 J. Ahora, este vector, a partir del vector posición, vamos a llegar a un vector de velocidad. Pero antes de llegar al vector velocidad, bueno, en realidad podríamos llegar al tiro. Bueno, hagamos al tiro el ejercicio. Velocidad, ¿qué es velocidad? Por estas definiciones fundamentales de la cinemática, la velocidad corresponde a la derivada del vector posición, por lo tanto derivamos el R respecto al tiempo y tendremos una nueva función de tiempo que es la que nos interesa, la velocidad. Si derivamos la primera componente, esto significa ¿no es cierto?, la derivada en el tiempo de la componente X, en este caso sería la derivada de P sub 0X, T más X sub 0, y unitario más puntito, vamos a seguir acá abajo, puntito, más la derivada de la componente Y, que es esta, ¿no es cierto? Menos un medio GT, más B sub 0 y T, más I sub 0, J. Derivemos eso. Como estamos despacio, sí alcanza el espacio. Así que vamos a tener que el vector velocidad, a fin de cuentas, ¿qué nos queda? La derivada de B sub 0 de xt más x sub 0 en el tiempo es simplemente B sub 0x, que acompaña a I unitario, y la derivada de menos un medio gt cuadrado sería menos g por t, o menos gt, recordemos que puede ser de Dragon Ball GT, ¿no? Más B sub 0 y t queda más B sub 0 y, que acompaña al j. Ahí tenemos esta es nuestra expresión entonces de la función vector velocidad. Solamente falta evaluar cuál es el tiempo de llegada, el tiempo de vuelo, y entonces el problema estaría resuelto. Ahora vamos a hacer un poco de matemática con esto. Vamos a hacer... Voy a borrar acá un poco. Ya.
Ustedes ya saben que pueden hacer todos los comentarios que quieran en el canal de YouTube, estamos para eso. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, B sub 0, vamos a anotarlo acá. B de t, vector B de t sería B sub 0x y pongo, o unitario, más menos gt más B sub 0y j. Aquí viene una cosa interesante. La componente B sub 0y, si nosotros observamos el dibujo, vale 0 porque es completamente horizontal, ¿ya? Cuando está en la carretera y está por despegarse de la carretera, B sub 0y vale 0. Por lo tanto, este término vale 0. ¿Ya? Entonces nos queda finalmente una expresión bastante simplificada, que sería B sub 0x y tongo más menos gt por j tongo. Esa sería entonces la expresión que en definitiva vamos a ocupar. ¿Dónde tiene que ser evaluado esto? En t igual el tiempo de vuelo. ¿Y cómo se calcula el tiempo de vuelo? Bueno, necesitamos que la condición de llegada ¿no es cierto? Vamos a hacer una separación acá. La condición de llegada, la condición cuando llega, ¿no es cierto?, al suelo es y evaluado en t igual tiempo de vuelo sea igual a 0. Ahora, para que eso ocurra, necesitamos evaluar esto. No hemos hablado de dónde vamos a fijar el origen de coordenadas. El origen de coordenadas se puede fijar acá, hacer el 0, 0 aquí, pero también una opción conveniente es esta. Lo que pasa es que si elige el origen de coordenadas acá, el y va a ser negativo. A propósito, una información que nos tienen que entregar es el h del acantilado, ¿no es cierto? Del precipicio nos tienen que entregar esa información, ese h. Vamos a asumir que ese h nos entrega esa información. Entonces va a quedar en función de, en realidad esto va a quedar en función de el alfa, va a quedar en función de b sub 0, pero también va a quedar en función del h. Así que vamos a hacer una corrección acá. El alfa va a ser un alfa que va a depender del vector b sub 0, pero también va a depender de h, eso es importante. El origen lo podemos elegir en distintas partes, pero siempre hay una elección que facilita mucho la matemática y hay otras que la van a complicar un poco más. Mi recomendación acá es aquí. El eje X y el eje Y. ¿Ya? De tal forma que el x0, en este caso va a valer 0, que es, aquí está este punto, ese punto de acá es el x0, y0. ¿Ya? Vamos a tener que el x0 va a valer 0, pero el y0 va a valer h. ¿Ya? Muy bien. Posterior a eso, nosotros entonces decimos, bueno, el i evaluado en el tiempo de vuelo, ¿no es cierto?, que sería menos un medio g tv, de vuelo, ¿no es cierto?, al cuadrado, más b sub 0 i por tiempo de vuelo, pero el b sub 0 i ya sabemos que vale 0, así que ese término se va a ir, más el y0, que vale h, todo esto debe dar 0. Ya, perdón. Es que si resolvemos esto, nos va a equivaler a resolver una ecuación de segundo grado, fácil, ¿no es cierto?, en términos de tv del tiempo de vuelo. Por lo tanto, vamos a tener menos un medio g tiempo de vuelo al cuadrado más h igual 0, ¿verdad? Y si resolvemos esta cuadrática incompleta, significa que el tiempo de vuelo es una expresión, un despeje directo, ¿no es cierto?, que daría
2h dividido g en raíz. H dividido g y en raíz. Entonces, estimadas y estimados, este tiempo de vuelo se reemplaza aquí y encontramos entonces el vector de velocidad de llegada. Hagamos ese ejercicio. Vamos a borrar acá, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a ocupar otro color para velocidad final, ¿no es cierto? Que sería la velocidad evaluada en el tiempo de vuelo, t igual tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Sería p sub 0x y unitario más menos g por el tiempo de vuelo j, ¿verdad? Así que tenemos que esta velocidad final, a fin de cuentas, igual a la redundancia, le vamos a poner una f de final para abreviar un poquito, sería b sub 0x y unitario más menos g por el tiempo de vuelo, que es la raíz de 2h dividido g. J. Aquí tenemos la velocidad de llegada, o sea, tenemos este vector de velocidad de llegada. Muy sencillo determinar el ángulo alfa ahora, fíjense. Este vector está en el tercer cuadrante, ¿cierto? Es decir, voy a borrar un poquito acá. Vamos a borrar un poquito acá y vamos a conversar un poquito de ese vector. En los ejes de velocidad, Bx, Bi, este vector, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo o visualizando es un vector así, pero que lo vamos a proyectar así, ¿ya? Así. Por lo tanto, este alfa que está acá, si nuestro alfa no está incógnita, cuánto vale el alfa, es opuesto por el vértice aquí. ¿Ya? Y entonces habría que descomponer el velocidad final. Vamos a tener una componente Bx, que es positiva. Le vamos a llamar, vamos a ocupar otro color, perdón por el desorden. El tiempo me está jugando en contra. Entonces, fíjense, vamos a tener velocidad final x, que es una componente positiva, y una velocidad final y, que es una componente negativa porque el vector está en el tercer cuadrante. Así que por lo tanto decimos tangente de alfa sería cateto opuesto, que en este caso sería by final, pero con un menos para que quede positivo. O sea, para que quede una longitud positiva del cateto, ¿no es cierto? Dividida cateto adyacente, que en este caso sería B sub X final, o B final X, ¿no es cierto? Eso. Así que tenemos que la tangente de alfa, a fin de cuentas, es menos by final sería, con el menos sería g, raíz de 2h partido g. A ver cómo me las arreglo acá. Voy a hacer lo siguiente. Espérense un poquito. La distribución de la pizarra a veces me juega un poquito en contra, pero ¿qué vamos a hacer? Dividido Bx final. Entonces vamos a tener
Menos con menos más, ¿no es cierto? Nos va a quedar G raíz de 2H partido G dividido en el Bx final, y el Bx final es B sub 0x. Esta es la respuesta final. Estimados, esta es la respuesta final. A fin de cuentas, después uno puede calcular arco tangente, alfa como el arco tangente de toda esa expresión, y uno darle valor a alfa. Yo quiero que alfa sea 20 grados, por ejemplo. Entonces colocamos tangente de 20 es igual a todo esto y despejamos la velocidad final. En realidad, lo interesante sería, y para cerrar el ejercicio, recordemos que ¿cuál es la velocidad que necesitamos para obtener un ángulo de 20 grados? Por ejemplo, mejor despejemos B sub 0x. Creo que eso en realidad es interesante. ¿Ya? Entonces tendríamos, voy a escribir con negro acá para finalmente, B sub 0x sería, despejamos, ¿no es cierto? Sería G raíz de 2H dividido G dividido en la tangente de alfa. Entonces ese sería el resultado final. Rápido y furioso. Saludos y que tengan un muy buen día.